Bienvenidos al canal de Fluke en México. Mi nombre es Eduardo Velázquez, integrante del equipo de soporte técnico, y el día de hoy veremos dos conceptos importantes en la medición de resistencia del aislamiento. Se trata del índice de polarización PI, así como la relación de absorción eléctrica DAR. Realizaremos una prueba tomando de referencia el instrumento Fluke 1587FC, por lo que vamos a comenzar revisando las características de este instrumento. Pues bien, posee la medición de tensión alterna, incluso a la salida de variadores de velocidad, gracias a su filtro pasabajos. Tensión directa, milivolts, función ampliamente utilizada con accesorios. También cuenta con la medición de temperatura con el termopar incluido. Tenemos la medición de resistencia eléctrica, capacitancia, prueba de continuidad, prueba de diodos, miliamperes tanto en corriente alterna como en corriente continua. Esta función también se utiliza con algunos accesorios. Y el fuerte de este instrumento es la medición de resistencia del aislamiento. El Fluke 1587FC tiene la capacidad de generar ya sean 50 volts, 100 volts, 250 volts, 500 volts o 1000 volts y un intervalo de medición de resistencia del aislamiento de hasta 2.2 gigaohms. Tiene la capacidad de conectarse con la aplicación de Fluke Connect para tener toda la información del instrumento en nuestro celular, así como también puede ejecutar las pruebas de PI y DAR, en cuyas funciones nos vamos a centrar en este video. Vamos a ver un poco de teoría de lo que es la resistencia del aislamiento. Pues la medición de resistencia del aislamiento es una práctica común que se realiza en el área de mantenimiento, así como en la inspección a instalaciones nuevas, debido a que con estas pruebas podemos determinar si el aislamiento se encuentra en buen estado o no. El aislamiento puede estar húmedo, sucio o puede poseer algún daño físico. La resistencia del aislamiento está basada en diferentes corrientes de fuga, de las cuales dos de las más importantes son la corriente de fuga conductiva y la corriente de fuga capacitiva, que se encuentran presentes en los sistemas a prueba. Vamos a ver un poquito de teoría de lo que es un conductor eléctrico, y contestando a esta pregunta de qué es un conductor eléctrico, estos se definen como materiales cuya resistencia al paso de la corriente es muy bajo. Entre los mejores conductores eléctricos tenemos la plata, el cobre y el aluminio. Por lo contrario, un aislante eléctrico es un material que impide el flujo de corriente eléctrica. Entonces, esto logra que la corriente a través de un cable concluya un trayecto definido a través de dicho conductor. Cabe destacar que no existen los aislantes ideales, por lo que siempre existirá una pequeña fuga de corriente a través de ellos. Debido al anterior, se da paso al concepto de corriente de fuga conductiva, que es la corriente que fluye normalmente a través del aislante del conductor de manera natural. No obstante, si la resistencia del aislamiento comienza a disminuir, esta corriente de fuga comienza a crecer. Cabe destacar que se puede mantener a mínimo los niveles de corriente conductiva si mantenemos nuestro aislante limpio y seco. También tenemos el otro concepto, que es la corriente de fuga capacitiva, la cual se forma debido al efecto capacitivo que se genera en los conductores, donde el aislante funciona como dieléctrico. Aquí lo podemos observar. Esto va a ser nuestro dieléctrico, esta parte de aquí. Y los conductores funcionan como las placas, cuyo resultado es un capacitor. Este efecto se puede evitar si los conductores se encuentran separados uno de otro dentro de su trayecto, algo que en algunas ocasiones pues resulta algo complicado. Entonces, si están los conductores juntos, podemos llegar a formar una corriente de fuga capacitiva. Derivado de estos dos conceptos, el circuito equivalente en una prueba de resistencia del aislamiento resulta ser
algo similar a un circuito RC, donde tendremos que resolver la ecuación diferencial que se forma al tratar de saber cómo se está cargando el capacitor, cómo se está comportando la tensión en el capacitor y la corriente en el circuito. Entonces, una vez que se resuelva la ecuación diferencial, tendremos los siguientes resultados. La ecuación y la gráfica de la izquierda corresponde al progreso de cómo se carga el capacitor a través del tiempo. Podemos ver que en el instante cero, la tensión es de cero hasta que llega al mismo nivel que la fuente de alimentación pasado algún tiempo. Por otra parte, la ecuación y gráfica de la derecha corresponde al comportamiento que tiene la corriente en el circuito, siendo en el instante cero máxima y comienza a decrecer hasta llegar a cero, que es cuando el capacitor se encuentra completamente cargado. Derivado de este comportamiento ideal, podemos deducir que la resistencia presente en el circuito tenderá a ir incrementando según sea el decremento de la corriente en el circuito. Entonces, conforme esta corriente va decreciendo, la resistencia va a ir aumentando. Por lo que de forma ideal, la resistencia del aislamiento de un sistema a prueba deberá de ir incrementando respecto al tiempo hasta un nivel infinito, en el caso de que todo se encuentre en buenas condiciones. En caso de que exista una fuga, por ejemplo, debido a una ruptura en el aislamiento, la corriente nunca llegará a cero, por lo que la resistencia no se incrementará más. Y tendremos una gráfica de corriente similar a esto. En este punto empieza a crecer la resistencia y aquí se estanca en un valor. Entonces la resistencia va a tender a tener el mismo valor a través del tiempo. Tomando de referencia las ecuaciones de tensión y de corriente que estamos viendo en la pantalla, podemos deducir que la resistencia o la ecuación de la resistencia al aislamiento es la que se está señalando en esta parte, donde la resistencia en el instante cero va a ser igual a la resistencia total que tenga el circuito. Posteriormente, después de que comience a decrecer la corriente, este valor va a ir incrementando hasta el infinito. Según las deducciones anteriores y tomando de referencia la curva de corriente del circuito, esta que tenemos acá, así como la expresión de la resistencia del aislamiento, viene la siguiente pregunta: ¿cuál de las dos curvas que tenemos en la pantalla corresponde a un buen aislamiento o un aislamiento en buenas condiciones? ¿La curva A, que crece continuamente a través del tiempo, o la curva B, que se estanca en valores cercanos al valor inicial? Entonces, ¿qué gráfica se encuentra en buenas condiciones? La respuesta a esta pregunta, y como lo venimos platicando, se trata de la curva A, ya que su nivel de aislamiento continúa creciendo a través del tiempo, mientras que la curva B representa un aislamiento dañado, ya que se trunca ese crecimiento debido a que la corriente que tenemos en el circuito nunca llega a cero, se estanca en un nivel diferente. Bueno, ahora que hemos visto un poco de teoría de cómo se debe de comportar el aislamiento, veamos qué tipo de pruebas podemos realizar, comenzando con la prueba puntual. Su objetivo es llevar un histórico de los valores en ohms que representan los equipos después de cierto periodo de tiempo. Este periodo lo definen los mismos departamentos a cargo de realizar las pruebas. Un ejemplo común es que se tomen las mediciones cada 6 meses durante la ventana de mantenimiento previamente programado. Una recomendación es registrar el valor de la resistencia después de 1 minuto. ¿Esto por qué? Porque ya vimos que a través del tiempo la resistencia al aislamiento tiende a incrementarse.
En la siguiente gráfica podemos observar que la medición inicial que se encuentra acá en el punto A, aquí le vamos a poner el puntero, es de 200 megaohms y pasado 3 años, vean cómo empieza a disminuir el valor de resistencia del aislamiento hasta llegar al punto B. Tan solo tenemos la mitad de resistencia del aislamiento inicial, que en este caso son 100 megaohms. Nosotros, al observar esta degradación tan agresiva, no debemos de esperar llegar al punto C, que es este de aquí, que ya representa una falla en el aislamiento del motor. El motor entró en cortocircuito, por lo que en el punto B nosotros debemos de tomar acciones. Solamente debemos de reembarnizar nuestro motor en una ventana de mantenimiento previamente programado, para así llegar al punto D sin sufrir un paro no programado y perder miles y miles de pesos. Una segunda prueba a realizarse es conocida como la comprobación de absorción dieléctrica, la cual tiene una duración de 10 minutos y debemos de estar al pendientes de los registros de resistencia a través del tiempo. Esto lo debemos de hacer todo de manera manual. El primer minuto debemos de registrar los valores de resistencia del aislamiento cada 10 segundos y posteriormente cada minuto hasta completar los 10 minutos que equivale la prueba. ¿Cuál va a ser su finalidad? La finalidad pues es obtener una gráfica como la que analizamos anteriormente, en donde podremos observar el comportamiento de la resistencia del aislamiento a través del tiempo. No obstante a que esta prueba nos proporciona de una manera visual la tendencia de la resistencia del aislamiento, nos obliga a estar pendientes de la prueba por todo el tiempo que ésta se ejecute, es decir, por 10 minutos para cada una de las pruebas. Y si el motor, un motor de los más sencillos, exige realizar 6 pruebas, tenemos que estar pendientes pues toda una hora tomando registros de resistencia del aislamiento. Esto de cierta manera se puede reemplazar con las técnicas de PI y de DAR, dependiendo del caso que tengamos. Por lo que vamos a ver lo que es el índice de polarización. El índice de polarización o PI, al igual que el resto de las pruebas, nos ayudará a saber el estado general del aislamiento. Esta prueba se realiza en un periodo de 10 minutos, al igual que la prueba anterior que habíamos visto. Y el Fluke 1587FC puede ejecutarla de manera automática. El instrumento va a tomar el valor de la resistencia del aislamiento en el minuto 10 y lo va a dividir entre el valor de la resistencia que se tuvo en el primer minuto, obteniendo así un valor adimensional, el cual nos indicará el comportamiento que tuvo la resistencia a través del tiempo. Si el valor de resistencia es igual a 1 o menor a 1, nos indica que nunca creció o incluso disminuyó la resistencia al aislamiento, por lo que el aislante puede estar húmedo, sucio o con algún daño físico, como ya habíamos visto anteriormente. Mientras que si obtenemos un valor diferente de 1, que sea mayor a 1, sabremos que la resistencia del aislante creció, y dependiendo del valor obtenido sabremos si está en un valor aceptable o no. La tabla que se muestra en esta pantalla nos indica los valores de PI mínimos aceptables, dependiendo del tipo de aislamiento que podemos tener en un motor eléctrico. Esta tabla se obtuvo del estándar IEEE STD 43-2000, que son las prácticas recomendadas para probar la resistencia al aislamiento en máquinas rotativas. El DAR se ejecuta en un periodo de 60 segundos y nos sirve para ver el comportamiento de aislantes cuya corriente de absorción disminuye rápidamente. Esta técnica es utilizada en transformadores sumergidos en aceite, por ejemplo. Al igual, el Fluke 1587FC puede ejecutar esta prueba de manera automática, mostrando el valor obtenido en su display. Para realizar esta prueba, el instrumento toma el valor de resistencia obtenido en el segundo 60 y lo divide entre el valor obtenido en el segundo 30. Y al igual que las pruebas de PI, tendremos valores mínimos aceptables.
los cuales nos indican el estado general del aislante. Ahora ya vimos cómo se ejecutan las pruebas de PI y de DAR, cuáles son las fórmulas a seguir, digámosle así, y qué es lo que nos van a estar indicando. Realmente nos van a estar indicando que haya una diferencia entre el valor inicial de resistencia al aislamiento al momento de iniciar la prueba y después de un periodo de tiempo. En el caso del DAR es de 1 minuto y en el caso del PI es de 10 minutos. Entonces, si el valor no varía de resistencia del aislamiento, puede que este tenga algún problema. Esa es la finalidad de estos dos tipos de prueba, tanto del PI y del DAR. Y el Fluke 1587FC lo que nos ayuda es que hagamos estas mediciones de manera automática, no estar pendientes todo el tiempo de la prueba. Ahora, una pregunta que es común es qué tensión debo de aplicar para realizar una prueba de resistencia al aislamiento. Pues la tensión a suministrar durante una prueba de resistencia al aislamiento va a depender del estándar en el que estemos sometidos. Por ejemplo, está el estándar IEEE 43-2000, que era el que mencionábamos hace un momento, que son las prácticas recomendadas para comprobar la resistencia del aislamiento en máquinas rotativas, cuyos valores nos indican que para máquinas que se operen con una tensión nominal menor a 1000 volts, con una tensión de prueba de 500 volts será suficiente. Y lo tenemos aquí en la primera fila. Ahora también existen otros estándares. Por ejemplo, también tenemos al estándar ANSI NETA ATS 2009, que es el estándar de aceptación para especificaciones de equipo y sistemas de energía eléctrica, que nos indica valores diferentes teniendo una tensión de prueba a partir de 600 volts de tensión nominal. Vamos a poder suministrar hasta 1000 volts en la tensión de prueba. Entonces vean cómo varía un estándar de otro, y nuestras pruebas deben de estar sometidas a un estándar en el cual nos va a indicar la tensión de prueba y en algunos casos la resistencia esperada en dicha prueba. Con esto concluimos la parte de esta pequeña presentación y podemos pasar a realizar una prueba de PI y de DAR con nuestro Fluke 1587FC para que vean cómo es el proceso y vean cómo se obtienen los resultados. Así que vamos a realizar una prueba. Vamos a ejecutar una prueba de PI y de DAR en nuestro Fluke 1587FC, por lo que el paso 1 va a ser girar el selector de prueba hasta la resistencia del aislamiento. Para este caso vamos a utilizar 500 volts y el bobinado número 2, del cual se describe en el video anterior. La liga la vamos a dejar en la descripción. Vamos a seleccionar el botón de PI de DAR para seleccionar DAR y posteriormente vamos a presionar test. Entonces vamos a esperar a que se ejecute completamente la prueba. Una vez finalizada la prueba, podemos ver el resultado, que es de tan solo 1, por lo que según lo visto anteriormente en nuestros estándares, esta prueba no ha sido superada. Una vez terminada la prueba de DAR, podemos ejecutar la prueba de PI. Simplemente hay que presionar el botón de PI y de DAR hasta que aparezca la leyenda de PI y presionar el botón de test. Ahora que ya se está ejecutando, pues debemos de esperar los 10 minutos hasta que termine la prueba. Ahora que ha finalizado la prueba, podemos ver que el valor que arroja es de tan solo 1.3, por lo que de igual manera no ha superado la prueba de PI, cuyo valor mínimo aceptable es de 1.5. Esto va a depender del tipo de aislamiento. Como vimos en la tablita, teníamos el valor de mínimo aceptable de 1.5 o de 2, y en este caso pues no superó
ninguno de los anteriores. Por favor, si tienen alguna duda, escríbanos a instrumentos.fluke@dominion.mx y con gusto les apoyaremos.